Lulú, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marco, buenos días a todos los que se suman pues con nosotros aquí por la mañana. Los invitamos, los saludamos y bueno, para que se queden estas próximas 3 horas con nosotros, que tenemos muchísima información y bueno, nos vamos directo. Varios periódicos hoy traen en su primera plana pues esta nota de la ministra Yasmín Esquivel, el llamado que hizo ayer la Facultad de Estudios Superiores Aragón para que la ministra, su asesora y todos los que estuvieron involucrados en su tesis en 1987, tesis para titularse como abogada en esta facultad de la UNAM, las llamaron a declarar a más tardar hoy a mediodía. Y bueno, tomo la nota del periódico Reforma y dice: la Facultad de Estudios Superiores Aragón convocó a la ministra Yasmín Esquivel a declarar en torno al plagio de la tesis de licenciatura del que fue acusada por el académico y escritor Guillermo Sheridan. A través de una comunicación difundida en su portal, la escuela también exhortó a los demás involucrados, la asesora Marta Rodríguez, el exalumno cuyo trabajo fue copiado, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y los jurados que participaron en el proceso de titulación, a rendir su testimonio a más tardar hoy a mediodía. Y bueno, el comunicado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón dice: a las personas universitarias de esta casa de estudios que participaron como autores, jurados o asesores en las 2 tesis profesionales de julio de 1986 y septiembre de 1987, que se dieron a conocer en días pasados y que involucran a una exalumna de la facultad y a un exalumno de la Facultad de Derecho, se les invita a manifestar lo que a su interés corresponda. Y esto es con la finalidad de que el Comité de Integridad Académica y Científica que revisa el caso las considere en su análisis. Esto por parte de la facultad. Y ya la UNAM, en un comunicado también el 23 de diciembre, pues informó que se habían encontrado que existía un alto nivel de coincidencias entre ambos textos, entre ambas tesis. Eso fue lo que informó la UNAM el diciembre 23, el viernes. Y bueno, el domingo, pues la ministra Yasmín Esquivel también en sus redes sociales, pues ella explicó que ella había iniciado desde el 85 a hacer esta tesis, que más bien a ella la habían plagiado y que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues para que se investigara este plagio, decía la ministra Esquivel, a su tesis. Entonces, en eso va este caso. Justo para hablar del tema está en la línea el ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade Sánchez. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marco, Lourdes? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, en su calidad de ex abogado general de la UNAM y que conoce usted bien cómo son estos procesos, ¿qué es lo que se revisa aquí? Es decir, parecía que la pregunta es obvia. Ahí está el cotejo, ahí está ya algo que se ha ventilado en los últimos días, in excelso ya, digamos, en medios de comunicación. Pero los encargados de tomar la decisión, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué ponderan y consideran, Eduardo? Creo que hay 3 vertientes, Marco, en este punto. Una primera que se refiere a esta convocatoria que hizo la FES Aragón, que por cierto no citó a declarar a la ministra. La FES Aragón ni ninguna autoridad universitaria tiene facultad para citar a declarar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hizo la FES Aragón es convocar a aquellos que participan en esta circunstancia que se pretende aclarar sobre los textos de las tesis de hace 35 años, que lo que a su derecho convenga lo manifiesten y ponen un correo al cual se pueden hacer llegar estas manifestaciones. Seguramente la ministra hará llegar los elementos que ella tiene, no porque esté obligada a declarar, porque su título es un título válidamente emitido, que cumplió todos los requisitos de la legislación universitaria y que no puede ser anulada ni por el tribunal universitario, ni siquiera por un tribunal del fuero común, porque ya en todo caso ese título está firme desde que se emitió con base en el examen profesional que sustentó la ministra. De modo que esta primera vertiente es de índole académica, verificar las circunstancias que están en duda, que se aclare, y eso es bueno porque desde el punto de vista de la opinión pública, que en las redes ha juzgado de manera ruin, excesiva, violenta, cruel
a una persona que ha hecho una excelente carrera a lo largo de muchísimas décadas y que se ha ganado ese lugar en la Suprema Corte, a partir de una publicación hecha a través de medios que no tienen una validez estrictamente oficial, que está basado en algunas imágenes que no están comprobadas. Eso es justamente lo que tendría que verificar ahora la FES Aragón a partir de lo que digan quienes participaron en ese proceso que ha abierto dudas en la opinión pública y que desde el punto de vista, te digo, académico, formal, realizado por una instancia de tipo académico como la FES Aragón, tendrá una función de aclaración hacia la sociedad, pero no tiene ninguna obligatoriedad, no es vinculatoria jurídicamente, ni tiene la universidad, ni su tribunal, ni ninguna otra autoridad la capacidad de poner en duda un título que ya está firmemente expedido y que tiene validez total. Dicho de otra manera, Eduardo, dicho de otra manera, y perdón que le interrumpa, es decir, lo que dictamine la Facultad de Estudios Superiores Aragón no invalida el título que actualmente ostenta Yasmín Esquivel, no importa lo que decidan, no importa si, digamos, validan este plagio a favor o en contra, ¿el título está intocable? Es intocable, Marco, por varias razones. Una primera, porque no tiene facultades, te digo, ninguna autoridad universitaria para invalidar un título, menos aún cuando este título, en todo caso, ha quedado firme, no solo porque deriva no de una tesis presentada, que es un requisito de procedibilidad para hacer el examen profesional, que es el examen el que constituye la condición de profesional a partir de que se levanta un acta que aprueba a la persona que ha presentado el examen. De manera que ni hay facultades, ni hay la posibilidad de invalidar un título que tiene esa antigüedad, ni además existen elementos para configurar el plagio como delito. Bueno, eso ya estaría... que lo hubiera, eso no existe porque no hay ninguna previsión normativa al respecto. Eduardo, buenos días. Entonces, si la Facultad de Estudios Superiores Aragón supongamos que determinara que existió un plagio, entonces no pasaría nada si no se invalida el título, todo quedaría igual. Efectivamente, porque es más, no puede existir un plagio, porque el plagio es un concepto jurídico que está tipificado en el Código Penal. Aún suponiendo que esas similitudes que existen dieran lugar a una posible duda, como lo han dado, eso es verdad, aún suponiendo que el pronunciamiento del análisis fuera en un sentido o en otro, esto solo tendría un efecto sobre la opinión pública, sobre la aclaración que seguramente hará la ministra, porque ya lo ha dicho, ya hizo un posicionamiento, ya mantiene una posición que me parece muy firme, respetable, admirable, de una mujer valiente que está... Más allá de esas consideraciones, Eduardo, de la Corte, más allá de esas consideraciones respecto al personaje involucrado en esto, el proceso tal cual, suponiendo, sin conceder, que se acredite una figura similar al plagio, para no entrar en tecnicismos jurídicos, no pasaría nada. Es que, ¿sabes qué, Marco? El tecnicismo jurídico aquí es fundamental. El juicio que se haga sobre los derechos de una persona debe basarse en el derecho objetivo, en lo que digan las leyes, en lo que digan las normas aplicables. Y entonces, ¿cuál sería la figura, Eduardo? En las redes sociales. Estoy de acuerdo, entonces, pero si no es plagio, entonces, ¿cuál es la figura que estaría atendiendo la Facultad de Estudios Superiores de Aragón? ¿Cuál sería el supuesto? Hay dos tesis muy similares, una de ellas es de un personaje relevante que no voy a entrar en consideraciones respecto a su actuar profesional. ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué es lo que investiga la FES Aragón? Mira, yo creo que sería una especie de dictamen académico diciendo cuál es el resultado del análisis que hubiese hecho de las manifestaciones que hagan estas personas a las que convocó. Y eso tendría simplemente una connotación, como lo he insistido varias veces, de tipo académico, formal, pero no con un carácter público obligatorio.
Y lo más importante, Marco, también creo que es algo que no se puede perder de vista, que es la tercera vertiente, la de carácter político que hay aquí atrás. La ministra ha tenido una presencia brillante en la Corte, defendiendo posiciones jurídicamente válidas, muy bien sustentadas, como la que realizó frente al cuestionamiento que se hizo a la reforma eléctrica, y ella comprobó con argumentos jurídicos muy sólidos que esa reforma tiene bases constitucionales. Pero eso afectó intereses muy fuertes de tipo económico, y esto ha provocado una embestida política para tratar de descalificarla en la búsqueda de la presidencia de la Corte, lo cual también tiene una connotación que debe ser juzgada públicamente, el hecho de que personas que tienen estos intereses puedan propiciar una injerencia en la decisión interna de la Suprema Corte. Yo espero que los ministros de la Suprema Corte defiendan su independencia, no solo de los poderes públicos, sino de los poderes fácticos, de los grandes poderes económicos que pretenden incidir en sus decisiones. Yo creo que los ministros y ministras no se dejarán influir por ese tipo de acciones virulentas de carácter político, que no son extrañas a los sistemas de nombramiento de jueces de alto nivel constitucional. Ha pasado en los Estados Unidos contra personas que se han propuesto para la Suprema Corte, y la Corte estadounidense y sobre todo el Congreso, que es el que determina en esos casos, no se ha dejado influir, ha juzgado a las personas en razón de su capacidad jurídica y de sus méritos, y no de los ataques políticos que se les formulan desde fuera. Yo espero que la Suprema Corte actúe de la misma manera, que revise los datos de las personas que están planteando su opción para presidir la Suprema Corte, entre ellas la ministra Esquivel, y que a partir de las consideraciones internas y no de esta avalancha producida desde fuera para perjudicarla políticamente, eso creo que debe ser tomado en cuenta para que se tome la decisión, Marco. Yo, Eduardo, insisto en concentrarme en cómo funcionan las normas internas que rigen la Universidad Nacional. Hay una convocatoria que hace la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y la pregunta concreta es: si yo hoy me titulo de lo que usted me diga, tomando como base una tesis preexistente, y mi caso llega a este órgano que va a sesionar el día de hoy, si yo tengo ya el grado y el título expedido, ¿no estoy en ningún tipo de riesgo? Hablando estrictamente de lo que sucede al interior y cómo la norma interna de la UNAM lo indica, Eduardo, insisto, yo quisiera concentrarme en eso. Mira, son dos momentos diferentes. El de hace 35 años, yo era abogado general en ese tiempo, y no había un esquema normativo aplicable a este tipo de circunstancias, de manera que las disposiciones que se emitieron con posterioridad, que también tienen un carácter medio ambiguo dentro de la propia universidad, son directrices que ha emitido la Oficina del Abogado General, pero no hay una norma específica dentro de la universidad que permita corregir o enmendar una situación de esta naturaleza. Y eso, en la época actual, podría en todo caso ponerse a consideración de algún órgano que determinara si durante el proceso de la titulación hay elementos para desvirtuar alguno de los requisitos previos. Una vez que el jurado de un examen profesional revisa esa tesis, porque hay un jurado que revisa las tesis, que las estudia, el sustentante tiene que defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera, y después de eso hay una determinación del jurado aprobando o no al sustentante. Puede haber incluso una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen, la persona obtiene su título. De modo que no está aplicando, esto es muy importante, la FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis, porque no tiene esas facultades. Abogado, tiene la posibilidad y entonces, de aclarar el sentido de las situaciones que se han planteado, ¿no? Abogado, entonces, bueno, ni la FES Aragón, pero entonces
¿Hay antecedentes en la universidad de alguna denuncia de plagio, que se haya investigado, que se haya determinado que se plagió alguna tesis y que no haya pasado nada? Miren, esa pregunta no tengo realmente una respuesta directa porque no conozco los últimos casos de la UNAM, pero a la luz de las normas que existen en la universidad, me atrevería a decir que no existe un precedente en que se haya anulado un título profesional por una acusación o por la pretensión de que hubiera ocurrido un plagio. Eso es parte de lo que en términos académicos lo que hacemos los profesores muchas veces es revisar a fondo, por ejemplo, un trabajo que se nos ha presentado como profesores de alguna materia, y si se descubre que hay una identidad de los textos, que no se ha citado la fuente, etcétera, se hace valer como un elemento para que los estudiantes, en todo caso, corrijan, reparen o indiquen por qué razón se omitió alguna cita de esta naturaleza. Pero no conozco ni creo que lo haya, en razón de que las normas aplicables en la universidad no establecen claramente una sanción para la eventual realización de un plagio, con el tecnicismo, como decía Marco, de que además el plagio es un delito exactamente tipificado en el Código Penal y no abarca entre esa tipificación la reproducción de textos de alguna tesis profesional, de manera que es en todo caso un ámbito que mientras no haya una norma concreta que permitiera incidir en la anulación de un título profesional por ese motivo, no existe la posibilidad jurídica, insisto. Muy bien. Pueden darse muchas opiniones, si eso está bien, si debe haber una legislación más precisa, pero tenemos que atenernos, sobre todo cuando se trata de un cargo jurídico, atenernos a lo que dice la ley y a lo que dicen las normas aplicables. Bueno, pues le agradezco mucho las opiniones, Eduardo. Ahí está el punto de vista clarísimo de alguien que fue abogado general de la UNAM, que además conoce de leyes, ha sido diputado y senador en varias ocasiones, y pues a ver qué sucede el día de hoy, que sea lo mejor para la UNAM principalmente, y por sus comentarios y respuestas. Muchas gracias, Eduardo, gusto siempre en saludarlo. Al contrario, igualmente, Marco, Lourdes, ha sido un placer. Saludos al auditorio también. Gracias, muy buenos días. Pues ahí está. Antier, el ex rector de la UNAM, José Narro, decía: es imposible que no sucedan estas situaciones en una comunidad que se cuenta por miles. Es decir, solamente la posibilidad de el número, quiero decir, de titulados en la UNAM abre la posibilidad de que se dé esta situación. Pero ahora un ex abogado de la UNAM, un hombre que conoce de derecho, Eduardo Andrade Sánchez, pues dice que prácticamente más o menos no pasaría nada. Todo se queda igual. No pasaría nada, ¿no? Todo se queda igual. Y es que con este mismo tema, Marco, el director de la FES Aragón, de esta misma facultad, Gilberto García Santamarina, fue acusado de plagio y renunció en el 2016. Su proceso empezó un poco antes, cuando lo denunciaron, porque según quien lo denunció, había copiado 30 párrafos de un texto publicado en 1996. Lo denunciaron, le pidieron al rector Narro Robles en ese tiempo que se pronunciara, no se pronunció, que después insistieron con esta denuncia cuando estaba el rector Enrique Graue, y que bueno, finalmente en el 2016 renunció. Dijo que había tenido una reflexión personal y que por eso se retiraba de la dirección de la FES Aragón, pero pues nada más. O sea, él por una reflexión personal decidió dejar la dirección de la FES Aragón y ahí quedó. Esto en el 2016. Bueno, pues entonces definitivamente el tema está en la cancha de la propia universidad a través de su Facultad de Estudios Superiores de Aragón. A mí me llama de manera particular la atención que se haya interrumpido el periodo vacacional natural en el calendario de la UNAM para que se reúnan a hacer esta revisión. Efectivamente, no se trata de un plagio si hablamos en términos estrictamente jurídicos, pero pues esos son vericuetos que creo que están de más.
Tampoco es que haya una testimonial o que se cite a declarar, como decía el abogado Eduardo Andrade. Bueno, muy bien, está bien, que pueden decir y se les consulta, porque pues tienen que decir algo a favor del trabajo que hicieron. Como sea, el día de hoy es un día importante en este sentido. La Corte el próximo lunes estará decidiendo quién entre los 5 candidatos se convierte en su próximo presidente. Si quieren llevarlo a términos políticos, yo creo de manera personal que el daño está hecho, pero ya veremos cómo se pronuncia la UNAM a través de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que, insisto, se reúne fuera del periodo normal de actividades, rompe o hace una pausa en su descanso para tratar este tema, y deberá tenerlo resuelto el día de hoy, mañana a más tardar, y pues estaremos súper pendientes porque creo que es uno de los temas políticos del final del año. Sí, y seguramente, como dices, Marco, tendrán la respuesta hoy, porque el ex abogado de la UNAM también dijo que la ministra no está obligada a responder. Dijo que no es declarar, sino explicar, hablar, o en este caso mandar el escrito a través de su correo electrónico a la facultad. Pues tendrán que decirlo hoy, porque citó, como ya decíamos, a todos los involucrados, a la ministra, a su asesora, al otro estudiante de Derecho un año antes que presentó esa tesis, más los jurados que estuvieron presentes pues en estos exámenes profesionales. Entonces todos ellos tendrán que dar su declaración, además de la revisión que ya hizo la UNAM y que decíamos al inicio del programa, que dieron a conocer pues el 23 de diciembre, diciendo que había muchas coincidencias entre ambos textos. Entonces pues a esperar a ver qué dice la Facultad de Estudios Superiores de Aragón hoy, porque no sabemos si ya se entregaron estos escritos. La facultad dijo que tenían hasta el mediodía de hoy y vía correo electrónico. Nadie sí se va a presentar ahí. Faltará saber, alguien que ha estado ausente al menos del plano público es Edgar Ulises Báez, quien sería el autor original de la tesis, y pues en los pasillos siempre enredados, sobre todo para alguien que no es especialista del derecho, pues ya tenemos días con una cascada de twitters, por ejemplo, y de opiniones en medios de comunicación de qué pasa si le revocan el título a la ministra. Ahora nos dicen que no se puede, si implica cierto tipo de ilegalidad, carencia de valor de sus actos como juzgadora, no solamente en la Corte, sino antes como magistrada, en fin. Las miles de preguntas que siempre acaban en el terreno de los abogados. Como sea, yo insisto, el daño creo que está hecho. Ya se verá lo que sucede entre 11 que tienen que elegir el día lunes en una sesión del Pleno a su nuevo presidente por los próximos 4 años. ¿Algo más, por Lulu? los próximos 4 años. Es intocable este título que ya se le dio de manera... Eso pues dijo dice que quedó de manera firme. Eduardo Andrade. Eso ¿no? dice Eduardo Andrade, que porque el plagio no está catalogado como delito. Entonces ya veremos pues qué pasa hoy o a más tardar, yo creo que mañana 30 No se sanciona como tal en la UNAM porque sí es un delito, ¿no? Entonces, sí. Pero una vez más, digo, ¿dónde estamos hablando? Estamos hablando pues del mundo jurídico y los tecnicismos. Estamos hablando de la norma interna de la Universidad Nacional y cómo resuelve sus problemas hacia el interior de la propia institución. En fin, ya se verá.